Hoy vamos a hablar sobre la cruz. Sobre la cruz. La cruz es un símbolo que identifica muchas cosas. ¿Ok? El grupo de auxilio médico internacional de primeros auxilios se llama Cruz Roja, ¿verdad? Ok, no es casualidad. La cruz tiene que ver con auxilio, con salvación. Y usted dirá, ¿cómo es que la cruz para nosotros es un símbolo tan sagrado y tan importante y que moviliza tanto nuestras emociones, si la cruz es un instrumento de muerte, de martirio y de condenación? Entonces hoy vamos a hablar sobre la cruz. Hoy vamos a analizar la cruz para que entendamos por qué nosotros nos relacionamos diferente con la cruz y por qué un instrumento de muerte, de martirio, de condenación se convirtió en un símbolo de esperanza para nosotros. Amén. El tema de hoy es la cruz, locura para los que se pierden. Esta imagen que tenemos acá en el fondo no es, quiero que entiendan, no es el Gólgota. Esto no es el monte de la calavera donde Jesús fue sacrificado. Estos tampoco son ni Jesús ni los ladrones que estaban, ni los acompañantes que estaban al lado de Jesús. Es una ilustración, no es una imagen artística de lo que se podía ver con mucha frecuencia en los caminos y en los lugares cercanos a las ciudades que estaban bajo la dominación del Imperio Romano específicamente. ¿Ok? Entonces hoy vamos a hablar sobre la cruz, vamos a explorar la cruz y vamos a ver de qué se trata esta locura de la cruz. Primero vamos a ver qué era o cómo veía el judaísmo esto de ser colgado en un tronco o en un madero. Porque aún antes de que Jesús viniera a la tierra y aún antes de que fuera colgado en una cruz, ya el judaísmo tenía una opinión con respecto al tema de la crucifixión o al tema de colgar a alguien en un madero o en un árbol, en un tronco. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 21 y los versículos 22 y 23 dice: y si un hombre ha cometido pecado digno de muerte, o sea, si a alguien se le va a condenar a muerte y se le dio muerte o se le ha dado muerte y lo has colgado de un árbol, o sea, lo mataste colgándolo de un árbol, su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. ¿Usted había leído ese pasaje alguna vez? ¿Alguna vez yo no lo había leído nunca? O sea, yo no sabía que aún antes de que Jesús viniera a la tierra, aún antes de que Jesús fuera colgado en una cruz, ya Dios se había pronunciado con respecto a aquellos que morían colgados de un árbol. Dice: el colgado es maldito de Dios. Y ya desde ahí estamos en reversa. Ya desde ahí estamos en rojo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de Dios, una persona que muere colgada de un árbol es un maldito. Y ustedes están ahora en este momento empezando a pensar sobre lo que eso representa. Porque Él está hablando en general de los que son colgados de un árbol. Pero ¿y su Hijo? ¿Pero y Dios convertido en hombre? Maldito de Dios. ¿Está fuerte eso? Muy fuerte. Y es que este martirio con respecto a Jesús ya había sido profetizado de previo. Ya antes se había hablado sobre lo que el Hijo de Dios, sobre lo que el Mesías, sobre lo que ese rey
iba a experimentar. Hermanos, amigos, los que nos están viendo por Facebook, el que murió en esa cruz no era un delincuente, era un rey. Y fue martirizado, y fue atormentado, y fue condenado y asesinado como un delincuente. Y no como cualquier delincuente, porque no era cualquier delincuente el que era colgado en una cruz. Era algo muy serio el tema que llevaba a alguien a ser colgado en una cruz. ¿Ok? Y no era para las clases altas de la sociedad. Era para los esclavos, para las clases bajas, para lo más indeseable de la sociedad. Pero este martirio de Jesús, este martirio en la cruz, había sido profetizado antes. En Isaías, en el capítulo 53, y los versículos del 3 al 5 dice: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Como cuando usted ve un indigente sucio y maloliente a la orilla de la acera, y usted hace así y vuelve a ver para otro lado porque no le gusta lo que está viendo, porque la escena le parece desagradable. Fue despreciado y no le estimamos, dice esta profecía. Y sigue diciendo: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Y aquí no está en ese texto, pero yo le voy a insertar lo que acabamos de leer en Deuteronomio. No solamente lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, también por maldito de Dios. Porque el pasaje de Deuteronomio decía que todo aquel que era colgado en un árbol era un maldito de Dios. Y este, sobre el cual está profetizando Isaías, se convierte en un maldito de Dios. Pero este que se convierte en un maldito de Dios es el Hijo de Dios. Este que se convierte en un maldito de Dios es Dios convertido en un hombre que se vuelve maldito ante los demás. Vaya analizando eso, porque a mí me choca horriblemente en la cabeza. No logro encajar la divinidad, la realeza, la superioridad, la soberanía de ese Dios que se convierte para sí mismo en un maldito. Diga, Eli. Él se hizo, llevó nuestra maldición para que nosotros fuéramos bendecidos. Amén. Eso se trata, digamos, lo veo así, ¿verdad? Amén. El que Él llevó, igual como llevó todos nuestros pecados, llevó la maldición para que nosotros no cargáramos con esa maldición, sino fuéramos recibiendo la bendición de Dios. Amén, amén. A ver, a veces nos es difícil poner en contexto eso, ¿ok? Imagínese usted una persona que le acaba de hacer daño a usted, que le robó, que le golpeó, que le hirió. Y ahora usted tiene que defender a esa persona que le hizo todo eso. Y no solamente tiene que defender a esa persona, esa persona va a ser asesinada. A esa persona la van a matar. Y usted a ese que le hizo todas esas cosas, lo va a defender inclusive con su vida. Y usted va a decir: no lo toque, yo me hago responsable de eso. ¿Quiere matar a alguien? Máteme a mí. No está fácil de procesar. Si es alguien que te dañó, que te ha ofendido,
que te ha dañado, y ahora vas a entregar tu vida por esa persona. Ahora estás dispuesto a morir para que esa persona no la maten. Está duro, ¿verdad? Sigue diciendo acá: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. ¿A usted le gusta la paz? ¿A usted le gusta vivir en paz? Yo creo que no hay persona que disfrute el conflicto, ¿verdad? O sea, vivir en esa ebullición todo el tiempo. No, la paz es bonita, de vez en cuando, por lo menos tener cierta serenidad, ¿verdad? Sería perfecto si fuera así todo el tiempo, pero bueno, esos espacios, esos periodos de paz, se disfrutan mucho, ¿cierto? Dice que Él fue castigado por nuestra paz. Para que usted tenga paz, Él recibió castigo. Para que usted pueda liberar toda su maldad, liberar toda su iniquidad, liberar todo su pecado, liberar toda esa maldición que le ata y le esclaviza, Él tuvo que sufrir. ¿Cuánto cuesta su paz? ¿Ya está entendiendo, hermano, hermana, amigo? ¿Cuánto cuesta su paz? La paz que usted puede tener hoy en el Señor, espiritualmente, costó la vida y la sangre de un hombre, y no cualquier hombre, el Hijo de Dios, y no cualquiera, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sigo sin entender. Voy a avanzar, pero sigo sin entender. Todavía no me termina de calzar en la cabeza todo esto. ¿Cómo inicia el desafío al poder de Jesús? ¿Cómo inicia ese desafío al poder? O sea, ¿por qué Jesús es condenado? ¿Por qué es sacrificado? O sea, ¿en qué se metió? ¿O con quién se metió? ¿Verdad? Porque usted puede entender a veces cuando se publican o cuando se ven las noticias que fulano o un muchacho o una mujer la encontraron por allá decapitada, en pedazos, metido en una bolsa, pero era un ajuste de cuentas. Entonces, cuando se dice ajuste de cuentas, usted inmediatamente piensa, se metió con gente muy mala, se enredó con gente muy mala y algo salió mal, y de eso que salió mal, terminó esa persona en una bolsa, en pedacitos, ¿verdad? Entonces uno entiende el porqué. Pero cuando hablamos de Jesús, ¿qué es lo que provoca que a Él lo quieran asesinar? ¿Qué es lo que provoca que al final lo consigan, que al final logren matarlo, que logren eliminarlo? ¿Cómo es que ocurre esto? Jesús empezó a predicar sus doctrinas mesiánicas en el año 28 en Galilea. O sea, él empieza con la predicación, y es muy interesante este dato en particular. Dice en el año 28. ¿Cuántos años vivió Jesús? 33 años y un poquito, ¿verdad? 33 años y medio más o menos. Ok. Y si nosotros partimos de que nuestro calendario gregoriano inicia en el nacimiento de Jesús, entonces Él debió haber iniciado su ministerio, si el ministerio de... ¿Cuánto tiempo fue el ministerio de Jesús? 3 años y medio más o menos. Entonces, si así es, Jesús, de acuerdo con ese cuadro, debió haber iniciado el ministerio en el año 30, porque muere a los 33 años y medio, desde el año 0 hasta los 33 años y medio que murió. Debió haber iniciado en el año 30 para que fueran 3 años y medio de ministerio, pero aquí dice que inició a predicar sus doctrinas mesiánicas en el año 28 en Galilea. ¿Por qué en el año 28 y no en el 30? Porque Jesús no nace en el año 0. Jesús nace antes del año 0, de donde arranca el calendario gregoriano.
Dice la escritura que para entonces Herodes estaba vivo. Correcto. Y Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Dato histórico. No es Biblia, esto es historia. Este Herodes el Grande, que es el que manda a matar a los chiquitos, exactamente, muere en el año 4 antes de Cristo. Eso significa que para entonces ya Jesús estaba vivo, ya había nacido. Entonces Jesús debe haber nacido entre el año 4, y entonces manda a matar a los chiquitos, dice, de 2 años para abajo, porque Herodes no tenía claro qué edad tenía el chiquito. Él no sabía qué edad exactamente tenía Jesús. Entonces dice, para curarme en salud y para cubrir todo el rango, ¿verdad? De 2 años para abajo me los matan a todos. Él muere en el año 4, 2 años para atrás. Esto es muy importante. Antes de nuestra era cristiana, antes del calendario gregoriano, los años venían para atrás. Si este año era el 22, el siguiente no era el 23, era el 21. Iban para atrás hasta llegar al año 0, digamos, iban en cuenta regresiva hasta llegar al año 0. Entonces, si Herodes muere en el 4 y ya Jesús estaba vivo entre 1 y 2 años de edad, Jesús debe haber nacido como entre el 5 y el 6, antes de nuestra era cristiana. Entonces, si él nació en el 5, para el año 28 tendría 33 años exactamente. 28 y 5, 33, ¿verdad? Por eso dice aquí que inicia a predicar sus doctrinas mesiánicas en el año 28 en Galilea. Probablemente pudo haber sido incluso antes, como en el 26 o el 27 podría ser perfectamente bien. ¿Les queda claro eso? Es interesante ese dato porque a veces nosotros pensamos que entonces Jesús murió hace 2022 años. En realidad no, murió antes. Dice, empezó a predicar sus doctrinas, año 28, en Judea, en Jerusalén y en Galilea. Aquello de que expulsó a latigazos a los sacerdotes del templo, hemos de entenderlo como un ataque en toda regla contra la todopoderosa clase sacerdotal. ¿Por qué? Porque los sacerdotes entonces eran los representantes de Dios. Y ellos como representantes de Dios dictaminaban qué se hacía, no importa si estaba en la Torá, no importa si estaba en el Tanaj o no. Establecían la tradición y se hacía así. Entonces los sacerdotes habían permitido que el templo se convirtiera en un centro de canje, donde usted llegaba y compraba el sacrificio y pagaba con dinero y etcétera. Entonces aquello era un mercado dentro del templo. Y eso lo permitían los sacerdotes. Cuando Jesús llega al templo y bota a todo el mundo, dice que es esta barbaridad. Mi casa es casa de oración y ustedes, ¿quiénes son ustedes? Ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. ¿Quiénes son ustedes? Los sacerdotes. Entonces él está desafiando la clase sacerdotal. Él está enfrentándose al poder que había en Jerusalén a nivel religioso. ¿Por qué? Porque los romanos conquistaban, pero los romanos en eso no se metían. Siempre y cuando usted estuviera echando los impuestos religiosamente, ellos no tenían ningún problema que usted adorara al palo, a la bestia, a la yegua, a la paloma, lo que usted quisiera adorar. Ellos no se metían en eso. A ellos no les importaba lo que usted pensara acerca de la divinidad de los religiosos. Ellos no tenían problema con eso. Mientras usted estuviera honrando sus impuestos, haga lo que quiera. ¿Ok? Entonces los que dominaban realmente la Jerusalén eran los sacerdotes. Ellos eran la autoridad máxima y dictaminaban absolutamente todo lo que se hacía. Entonces cuando Jesús dice, mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Ustedes sacerdotes, ustedes la clase sacerdotal que se ha entronizado y que ahora hablan y deciden a nombre de mi Padre que está en los cielos. Entonces sigue diciendo acá, Jesús era un subversivo, por supuesto.
Él no estaba a favor del sistema. Él no estaba a favor del status quo porque él sabía que todo lo que estaba pasando estaba en contra de lo que Dios quería, desde el punto de vista religioso. A Jesús sí le importaba lo religioso, a los romanos no, pero a Jesús sí. Dice, alguien que anunciaba el reino de Dios y desafiaba la teología romana, además, ¿verdad? Porque los romanos también tenían sus dioses. Y entonces él hablaba acerca de que había un solo Dios, ¿verdad? Que solo a ese Dios había que adorar. Y los romanos, a veces metidos dentro de las multitudes, escuchaban esas cosas y les chocaba la cabeza. O sea, ¿cómo? Si nosotros tenemos 50, 100, 200 dioses. Y ahora este tipo viene a hablar de solo uno. Y los otros no sirven. Y los otros son falsos. Entonces él entró en conflicto con todo. Entró en conflicto con la clase sacerdotal y entró en conflicto con la teología de Roma. Creó un gran conflicto con la oligarquía sacerdotal, o sea, aquellos que se habían metido ahí, se habían intronizado ahí y no soltaban para nada la línea sacerdotal. Acota el historiador Rafael Aguirre. Era en realidad un personaje más que incómodo para los sacerdotes judíos. Las élites a las que el emperador Tiberio había cedido la representación de Roma, por lo que deciden juzgarlo y acabar con él. Claro, el hombre viene y desafía todo lo establecido. Entonces, los sacerdotes tenían problema con eso. ¿Por qué? Porque estaba criticando todo lo que ellos hacían. Estaba revelando toda la falsedad del sistema religioso judío, de cómo habían convertido la tradición en una verdad de Dios. Y además de meterse con los judíos y con la clase sacerdotal judía, estaba desafiando a los romanos también. ¿Por qué? Porque él era el rey de los judíos. Y no había nada más ofensivo para Roma que alguien que no había sido nombrado por Roma se declarara rey. Porque en ese tiempo, ¿quién era el rey nombrado por Roma? El rey de los judíos, ¿quién era? Herodes Antipas. Ese era el rey de los judíos. Ese era el rey que Roma había puesto como rey de los judíos. Entonces viene este tipo y dice que Herodes no es el rey, que la autoridad de Roma para nombrar a Herodes como rey no es, porque él es el verdadero rey de los judíos. Y los romanos lo vuelven a ver así como diciendo, ¿y este de dónde salió? Y ahora, ¿quién lo nombró rey? Nosotros no lo hemos hecho. Nosotros no lo pusimos ahí, pusimos a Herodes. ¿Quién es este tipo? ¿Y por qué la gente lo sigue? ¿Y por qué la gente anda detrás de él y las multitudes lo seguían? Y a Roma se le paró el pelo. ¿Por qué? Porque era un problema. Porque aquel no solamente era uno más de esos que habían aparecido muchísimas veces autoproclamándose el Mesías. No, a este lo seguía la multitud. Entonces Roma dijo, no, este tipo es súper peligroso. Porque si él logra organizar una revuelta, si él logra organizar una rebelión, nos va a dar problemas en la provincia de Judea, en la provincia romana de Judea. Entonces se convierte en un problema para los sacerdotes y se convierte en un problema para los romanos también. Después de unas cuantas idas y venidas, nada claras, es condenado a muerte por sedicioso. ¿Por qué dice unas idas y venidas? ¿A dónde lo llevan primero? ¿A Jesús a dónde lo llevan primero? La noche que lo entrega a Judas, que llegan los soldados a atraparlo, a capturarlo. ¿Quiénes son esos soldados? ¿No? Son los guardianes del templo. O sea, los que llegan a atrapar a Jesús no son los romanos, son los judíos. Ellos llegan a donde están, en Getsemaní, y lo atrapan. Pero no son los romanos, son los judíos. ¿Y a dónde lo llevan? Esa noche, primero, ¿a dónde lo llevan? Lo llevan a la casa del sumo sacerdote. No lo llevan ante Pilatos todavía. Entonces ahí determinan llevarlo ante Pilatos. Entonces lo llevan donde Pilatos y le dicen, procurador, excelentísimo procurador, nosotros como
respetuosos y obedientes de la dominación del gran imperio romano, hemos identificado a este tipo como un rebelde y un subversivo, porque se está declarando rey de los judíos. Y el rey es Herodes. Ustedes lo nombraron. Entonces tenemos un problema aquí. Necesitamos que lo juzgues. Cuando lo llevan donde Pilatos, Pilatos empieza a hablar con él y dice, pero ¿por qué yo tengo que juzgar a este hombre si yo soy procurador de Roma? Yo no tengo nada que ver con los temas de los judíos. Llévenselo a Herodes. Entonces se lo llevan a Antipas, al rey de los judíos, al rey nombrado por Roma. Se lo llevan a Herodes Antipas. Herodes platica con él, le dice, esto no es mío. O sea, si está declarándose rey, si está entrando en conflicto con Roma, pues que lo juzgue Roma. Entonces los sacerdotes se lo vuelven a llevar otra vez para donde Pilatos. Entonces ya Pilatos vuelve otra vez con el tema del interrogatorio y le dice, decime una cosa, ¿y vos sos el rey de los judíos? Y Jesús queda callado, mudo, no dice nada. ¿Eres tú el rey de los judíos? Yo vine a declarar la verdad. ¿Y qué es la verdad?, le dice Pilato. Y Jesús se calla, no dice nada. Entonces Pilato lo amenaza, como era común entre los romanos, porque ellos eran los que ostentaban el poder. Ellos sabían que podían aplastar fácilmente cualquier tipo de rebelión. Entonces se vuelve Pilatos y le dice a Jesús, ¿no sabes que yo tengo el poder para absolverte o para condenarte en este momento? Y Jesús solamente se vuelve y le dice, no tendrías ese poder si mi Padre no te lo hubiera dado. Entonces respóndeme, ¿eres tú el rey de los judíos o no? Tú lo has dicho. Pero según cuenta la historia, había recibido un mensaje de parte de su esposa que había tenido un sueño y que le dijo, no te metas con ese hombre. No te metas con ese hombre. Entonces él, analizando que Jesús no representaba realmente un problema o un peligro, o sea, él entendía que no había peligro con Jesús, entendía que por lo que estaban molestando los sacerdotes no tenía ninguna relación con Roma. Entonces, azótenlo. Le dan una buena paliada a para que se le quite. Pero los judíos siguen insistiendo. No, es que es un peligro para Roma y es un peligro para nuestra nación y tiene que morir. Entonces al final, salomónicamente, Pilato dice, bueno, estamos en fiesta, estamos en Pascua y se acostumbra a liberar un reo. Y si este Jesús es tan famoso y te jala tanta gente como dicen, no va a estar fácil, ¿verdad? Entonces ponemos uno realmente malo y ponemos a Jesús y que el pueblo escoja. ¿Cuál quieren? Y yo me lavo las manos. ¿Correcto? Que fue exactamente lo que hizo, porque el pueblo escogió a Barrabás. Y le salió a Pilato de alguna u otra forma el tiro por la culata porque él no quería matar a Jesús. No encontraba motivos de peso como para matar a Jesús. Al final es la misma multitud que lo aclamaba y los sacerdotes que hostigaban a la multitud para que gritara Barrabás. ¿Ok? Por eso dice, después de unas cuantas idas y venidas, nada claras, sí, porque, o sea, todo esto ocurre de noche. O sea, Jesús esa noche no duerme. Ida y vuelta, en ese plan. Lo llevaban, lo traían durante toda la noche. Nada claras, ¿por qué? Porque ahí nadie estuvo presente, o sea, eso lo manejaron ellos internamente. Su verdadera culpa, pretender ser rey de los judíos. Lo peor que se le podía gritar al César. Sus propios paisanos deciden escarmentarle
y librar de paso a otro agitador, Barrabás. Así que Jesús toma la senda del martirio, la cruz, un suplicio al que no pueden ser sometidos los ciudadanos del imperio y que se reserva para rebeldes y esclavos sublevados. Los romanos no podían ser condenados a la cruz porque eran ciudadanos, porque ostentaban una categoría dentro de la sociedad. La cruz era para los rebeldes, era para los sublevados, era para los esclavos, era para la gente que no valía absolutamente nada. Porque después de que estos eran asesinados, los cuerpos se dejaban ahí. Ahorita vamos a ver eso. Nadie los reclamaba, no se enterraban, nunca se sepultaban, nunca. A menos de que fuera alguien a pedir explícitamente que le entregaran el cuerpo para poder sepultarlo, pero generalmente quedaban en los mismos palos donde habían sido clavados. Ahorita lo vamos a ver. Pero Jesús sí sabía que era la cruz. Él sí tenía conciencia de que era la cruz. ¿Saben por qué? Porque la cruz no era un método de ajusticiamiento poco común. Era un método de ajusticiamiento muy conocido en esa época. Entonces vea lo que pasa. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16 y los versículos 24 y 25 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces, en esta declaración del Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, Jesús está dando a entender claramente que Él sabe para qué sirve la cruz. Porque dice: si alguno quiere seguirme, tiene que tomar su cruz. La cruz es un instrumento de muerte. Él sabía que era un instrumento de muerte. Porque vea lo que dice el 25: porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces, claramente ahí está especificado que Jesús sabía la existencia de la cruz y sabía para qué se usaba la cruz. La cruz era un instrumento de muerte, era un aparato para matar, literalmente. Por eso le dice a sus seguidores: si alguno quiere seguirme, va a tener que morir. Él está hablando primero en el sentido personal, morir a su yo, negarse a sí mismo, no apreciar ni valorar nada de lo suyo propio, despojarse completamente de todo lo que tuviera relación con su propio deseo y con su propia dinámica y con su propio ser. Tomar esa cruz, tomar ese instrumento de muerte y seguirlo. Entonces él sí sabía para qué servía la cruz. Él tenía claro qué era la cruz, porque en los tiempos de Jesús y aún antes, probablemente Jesús muchísimas veces siendo un niño pasó por caminos donde los crucificados estaban a la orilla de la calle, a la orilla del camino, colgados ahí. Él ya había visto muchas veces una cruz con alguien condenado en ella. No era una imagen nueva para él, no era algo que él desconocía. Puse un asterisco donde dice: tome su cruz. Dice: tome su cruz. La palabra griega utilizada en este pasaje es estauros, la cual, según la concordancia de Strong, que es un libro de consulta bíblica, significa estaca o poste erecto como instrumento de pena capital o ejecución mortal. O sea, la palabra que está ahí, estauros, no es esto, es esto. Que dicho sea de paso, es el argumento que usan los testigos de Jehová para decir que Jesús no murió en una cruz así, sino en un madero así. Ahorita vamos a ver que no estamos hablando de lo mismo. En la antigüedad la cruz, crux en latín, estauros en griego,
Era un instrumento de tortura con el cual se llevaba a cabo la condena a muerte por delitos graves. Originalmente era un árbol o un poste, un silón, en el cual se colgaba al condenado amarrándolo con cuerdas o fijándolo con clavos. Estoy explicando en qué consistía la crucifixión. A veces el poste era puntiagudo. Cuando era así puntiagudo se le llamaba escolops. Y el condenado debía sentarse encima del mismo para ser traspasado, lo que se llama empalamiento. Entonces era un poste puntiagudo en el que sentaban al condenado para que lo atravesara literalmente. Es lo que se conoce comúnmente como empalamiento. Ustedes han oído hablar de el conde Drácula, ¿verdad? Vlad Drácula. Ok, sí existió. Es un personaje real. Drácula es un personaje real. Lo que no es real es que es un vampiro y toda esa historia, pero él realmente existió. Y una de las principales cualidades o características de Vlad Drácula era que empalaba a los enemigos. Entonces había asesinado un montón de enemigos empalándolos, haciendo esto que acabamos de describir. Era muy sangriento. Por eso de ahí viene el mito, la idea de que Drácula es un vampiro, ¿verdad? Que es sediento de sangre. En realidad sí era sediento de sangre, pero no se la bebía. O sea, derramaba mucha sangre. Posteriormente se agregó el poste fijado en el suelo en posición vertical. ¿Ok? Perdón, sí. El stipes, un palo transversal, o sea, esto, llamado patibulum, porque inicialmente se usaba para cerrar las puertas de la casa, de tal manera que al retirarlo, fores patebant, es decir, las puertas quedaban abiertas. Usted ha visto esas películas donde las puertas se cierran y se pone un poste o una viga que prensa las dos puertas para que no se puedan abrir. Eso era un patibulum, ese poste, esa viga que se ponía para que las puertas no se abrieran. ¿Perdón? Para trancar la puerta, exactamente. Entonces, se le agregó después al estauros, símbolo, se le agregó el patibulum, para que se convirtiera, digamos, en un instrumento un poco diferente de tortura. Dice, el patibulum solía encontrarse en el lugar del suplicio, o sea, estaba ahí, normalmente estaba el poste y el patibulum a la par. Pero en general el condenado lo llevaba sobre la espalda y se fijaba sobre el palo vertical formando una T. En ese caso la crux se llamaba o se denominaba crux capitata o crux immisa. En otras oportunidades el palo transversal se identificaba como supplicium. ¿Por qué les explico todo esto? Porque si bien es cierto, la palabra griega es estauros, o sea, un poste, el estilo de crucifixión era muy variado. Entonces, algunos eran crucificados en un estauros, o sea, solamente, digamos, no sería crucificado, serían, ¿cómo se llama? Fijado al madero, a un poste. Otros eran fijados en una cruz con forma de T, y otros eran fijados en una cruz así, en X. Esa se conoce como la cruz de San Andrés. El martirio en este tipo de cruz, en la cruz de San Andrés, era más prolongado porque la persona no tardaba tanto en morir. O sea, en X no era tan rápida la muerte. Entonces podía pasar muchos días muriendo, deshidratado, sin alimento, atacado por las bestias, o sea, era una cosa terrible. De hecho, en la visión que tiene Constantino, el que funda la iglesia católica, o sea, el que establece la iglesia cristiana o el cristianismo como la religión del Estado romano, él tiene un sueño, una visión, y en esa visión lo que él ve no es esto, es esto.
Si usted ha visto, digamos, la ropa, las sotanas de algunos obispos y algunos sacerdotes en la Iglesia Católica, tienen una cruz, una X. Usted la ha visto, incluso, digamos, en la iglesia, ya propiamente en el templo, a veces uno ve la X así y una P. ¿Lo han visto, verdad? Ok. Esa X fue lo que vio Constantino, no esto. En fin, seguimos. Entonces, así era como sucedía lo del tema de la crucifixión. El objeto, el artefacto para poder ejecutar al condenado podía ser un poste, podía ser una T o podía ser una X. Había diferentes variedades. Y hay algo interesante aquí con respecto a esto. Dice que ese patíbulum, o sea, el travesaño, a veces estaba ahí a la par del poste, a la par del estauros, pero generalmente se le obligaba al condenado a cargarlo, desde donde estaba prisionero hasta el lugar donde se le iba a ejecutar. El martirio, etapa 1. Vamos a partir en 3 etapas esto del martirio para que ustedes vean cómo era que sucedía la crucifixión. En general era precedida por la flagelación. Antes de ir a la cruz, antes de ir a colgarlo en el madero o en la cruz, venía una flagelación, o sea, era latigado. Suplicio que Horacio llama horrible, agregando que sus víctimas morían. O sea, algunos no llegaban a la cruz, morían en la flagelación. ¿Por qué morían en la flagelación? Ya van a ver por qué. El condenado era golpeado con el flagellum taxillatum, un látigo con varias correas, cuerdas con nudos o cadenillas, en cuyos extremos había huesillos y pequeñas bolas de plomo. La ley romana no fijaba un límite para el número de golpes, de manera que a menudo la persona flagelada moría con ellos. Porque hay algo interesante aquí. El tema de la flagelación por parte de los romanos corría por cuenta del verdugo. Entonces, si el verdugo quería destrozarlo con el flagellum, lo hacía. No había límite. O sea, él podía pasar y se turnaban para latigarlo, porque era cansado. O sea, era un palo con unas cuerdas de cuero y amarradas en esas cuerdas de cuero unas bolitas de plomo que golpeaban el cuerpo del condenado. Y además de las bolitas de plomo, había unos huesos, generalmente de oveja, afilados, que también los amarraban en esas tiras de cuero. Entonces, o te golpeaban las bolitas de plomo, y mientras te golpeaban las bolitas de plomo, los huesitos te rasgaban, te hacían jirones en la piel. Al punto que quedaban descubiertas las costillas, generalmente, cuando eran latigados en la espalda. O sea, aquello le daban, entonces quedaba expuesto la caja torácica en la parte de atrás. O sea, se veían las costillas de la destrozada que le daban al condenado con este látigo. Seguimos aquí. La ley judaica, en cambio, no permitía más de 40 latigazos, que los fariseos reducían a 39 para evitar sobrepasarlos por error. 40 menos 1, dice la Biblia, ¿verdad? O sea, 39 latigazos. Dice, la intensidad de la flagelación dependía de la crueldad de los fustigadores. Pero el suplicio era aún mayor por la vergüenza de ser sometido a una pena tan denigrante y despojado de las vestiduras y amarrado a un poste o una columna. Desnudaban al condenado, lo amarraban a un poste o a una columna y desnudo lo empezaban a golpear con esto. Usted ha visto la película de la Pasión, ¿verdad? Creo que es bastante gráfica. En esa parte de la flagelación es muy, muy gráfica. Usted ve las gotas de sangre
donde pringan. ¿A usted le parece exagerado? Pudo haber sido peor que eso inclusive. Porque hay una escena donde le pringa una gota a uno de los verdugos y el tipo hace así. Se lo han visto, ¿verdad? En esa película de la Pasión. Bien. Esta era la primera etapa, la flagelación. Etapa 2. Después de la flagelación, el condenado a la crucifixión era conducido a un lugar de suplicio. Ahora, importante, en las grandes ciudades no era, vamos a ver dónde lo guindamos, no, ya existía el lugar donde los guindaban. Entonces, probablemente, en el Gólgota, en el monte de la calavera, ya estaban los postes, los estauros fijados ahí. Porque era un lugar precisamente hecho por los romanos para ese propósito. Debía llevar sobre la espalda el patibulum o suplicium, esta barra, esta viga que les digo que se ponía en la parte de arriba. Y le ponían en el cuello una tablilla, se la colgaban aquí, como la que teníamos en la imagen del principio. ¿Se acuerdan que vimos unos tipos colgados en madero y había uno que tenía como una cuerda aquí con un rótulo? Dice una tablilla donde se escribía su nombre y el motivo de la condena, o sea, por qué lo habían condenado. Lo hacían recorrer las calles más transitadas para provocar temor en los observadores y humillarlo aún más. El lugar del suplicio era alto y concurrido, por eso a Jesús lo llevan al Gólgota, porque era un lugar alto con muchas personas, o sea, muchos podían observar lo que ocurría. Al llegar al mismo, el condenado era amarrado o clavado en el patíbulum, en el travesaño. Enseguida lo levantaban en el madero vertical, en el estipes o el estauros, hundido firmemente en la tierra mediante cuerdas, con escalas o con las manos si la cruz era baja, y quedaba fijado en el mismo. Entonces, a Jesús lo flagelan, le destrozan por completo la piel. O sea, su piel estaba hecha jirones, de donde lo habían flagelado con este objeto y le habían destrozado la piel y lo habían desangrado hasta lo máximo. La última comida que Jesús había tenido había sido la noche anterior, después de la puesta del sol, como a las 7 u 8 de la noche. Y desde entonces no le habían dado absolutamente nada, porque no le daban nada al condenado, ni agua. Entonces imagínese usted a Jesús flagelado, desangrado, destrozado, sin agua y sin comida, y cargando una viga, que era el famoso patíbulum que solía pesar entre 35 y 60 kilos. Entonces imagínese a Jesús cargando un saco de cemento por la vía dolorosa, que según se dice era alrededor de 1 kilómetro desde donde estaba el procurador hasta donde lo iban a condenar. 1 kilómetro desangrado, destrozado, con un saco de cemento a la espalda. Usted ha cargado sacos de cemento, ¿verdad, Henry? 1 kilómetro. ¿Le ha tocado alguna vez? Suena duro, ¿verdad? 40 kilos, ¿verdad? El saco. 50 kilos. 300 metros, dice Henry, así mucho, ¿verdad? Bien pochotón. O sea, imagínese usted, y sano, ¿verdad? Y bien alimentado y todo el tema. O sea, imagínese a Jesús. Imagínese a Jesús cargando durante 1 kilómetro, en las condiciones en las que estaba el patíbulum, esta viga, este travesaño. Sus pies se unían al madero vertical con 2 clavos, a veces sobrepuestos con uno solo, o sea, así, uno cruzado sobre el otro y atravesados los dos con el mismo clavo. Dice, todo estaba indicado con la siguiente frase: el condenado, patibulum suffixus incrucem
tolitur, adherido al madero transversal, es levantado sobre la cruz. En la mitad del madero vertical había un aculeos, un cuerno de madera en el cual el condenado podía sentarse a horcadas, de donde derivan las expresiones cabalgar en la cruz o estar sentado en la cruz. O sea, a la mitad del poste del estauros había como un descansadero, digamos, por decirlo así, en el que el condenado podía apoyarse. Pero imagínese usted, clavado por los pies, clavado por las manos, recostado a eso. Ya nos vamos dando cuenta cuánto cuesta la salvación, ¿verdad? Eso que ustedes ven ahí es un descubrimiento de 1968. Fue el primer descubrimiento relacionado con la crucifixión. Es el, ¿cómo se llama esto? Este hueso, no me acuerdo. Es este hueso de aquí. No sé, por ahí viene el nombre. Atravesado por un clavo de cabeza cuadrada, puntiagudo, que solía medir aproximadamente unos 12 centímetros. Más o menos así. Y ese lo ponían contra el poste, una vez que había sido colgado ya en el patíbulum, ¿verdad? Había sido clavado en el patíbulum. O sea, una vez que clavaban al condenado a esa viga, lo levantaban con todo y viga y lo fijaban en el otro poste. Y una vez que fijaban la viga en el otro poste, los pies se los clavaban al poste. Por acá, por el costado. 5 pulgadas. Entonces, eso es ese hueso atravesado por un clavo. Esto fue descubierto en 1967. Ahí tenemos otra imagen para que ustedes se den una idea. La única evidencia, dice, los restos arqueológicos de un cuerpo crucificado en aquella época y región cambian la idea que se tenía de cómo fue clavado. El calcáneo, atravesado por un clavo de forja de 11.5 centímetros, es la imagen que acabamos de ver. Este fue encontrado en 1967 en Givat at-Mibar, en las afueras de Jerusalén. Parece que se le ponía como una pieza de madera, como una arandela, por decirlo así, porque el clavo, el peso podía hacer que el clavo se saliera, ¿verdad? O sea, donde se apoyaba, digamos, en los pies, podía hacer que el clavo se saliera, entonces le ponían como una arandela de madera para que el clavo no se saliera. Clavos de hierro de sección cuadrada, ahí está, de 11.5 centímetros, de más o menos 1 centímetro de cuadrado en la cabeza. Le clavaban los pies lateralmente por los tobillos atravesando el calcáneo, que es esto que vimos aquí. Ese era el sistema de fijación para los pies del condenado. Era atravesado ese hueso por ese clavo. Martirio, etapa 3. La muerte de los crucificados era sumamente dolorosa y muy lenta, de manera que a veces podían permanecer varios días en la cruz. Aparte de los clavos, los sufrimientos mayores eran la dificultad respiratoria, la sed provocada por la pérdida de sangre. Se había deshidratado por toda la sangre que había botado. ¿Ok? La deshidratación y el sudor, las picaduras de insectos y por último, las mordeduras de las fieras y las aves de rapiña. Porque no todas las crucifixiones se celebraban en las ciudades. Algunas crucifixiones se hacían a la orilla del camino para que todos los que pasaran por ahí vieran y fueran amedrentados de querer hacer algo malo contra el imperio, ¿verdad?
Entonces, los condenados colgados en la cruz, a la orilla del camino, como la primera imagen que vimos, donde llegaban las fieras a alimentarse, donde llegaban las aves de rapiña, los cuervos, etcétera, a comérselo, a hacer su trabajo. Los insectos, la deshidratación, o sea, quiero ni pensar en eso. Dice, después de morir se dejaba al crucificado podrirse en la cruz en calidad de alimento para las bestias. No tenía derecho a sepultura a menos que sus parientes hubieran conseguido que les entregaran el cadáver con el fin de enterrarlo. La privación de la sepultura era una pena adicional, o sea, no era digno de ser enterrado, porque era lo más bajo de la sociedad lo que moría en una cruz. Era algo rudo. Los dejaban ahí que se pudrieran. O sea, nadie reclamaba los cuerpos ahí hasta que desapareciera. La crucifixión como método de ejecución fue abolida por el emperador Constantino, del que hablamos ahora hace un rato, en el siglo IV de la era cristiana. Como un poquito después, unos años después de haber declarado la religión cristiana como religión del Estado, Constantino dice, cruz no más. Nunca más una crucifixión en Roma. En el siglo IV es abolida la crucifixión como método de ejecución. Gracias a Constantino. Los romanos eran malos. ¿Ah? Eran malos. Eran implacables. Los romanos eran implacables. Ellos eran conquistadores. Y ellos no podían darse el lujo de ser débiles ante los enemigos, jamás. O sea, ellos siempre comunicaban el mensaje de que el que se metía con Roma la iba a pagar, y la iba a pagar muy cara. Entonces estas muertes eran muertes ejemplificantes, era para que todo el mundo lo viera, por eso eran ejecuciones públicas, por eso dejaban los cuerpos colgados en las cruces, para que la gente sintiera terror y no se le ocurriera bajo ninguna circunstancia desafiar a Roma, cosa que había hecho Jesús. Pero ¿cuál es el mensaje de la cruz? Les voy a decir una cosa, la muerte de Jesús, si ustedes vieron aquí, dice que a veces tomaba días colgados en las cruces para que se murieran. Como a él lo clavan en la cruz en víspera del Shabbat, los judíos ordenan que no dejen los cuerpos ahí porque el Shabbat estaba por empezar. Y esta ejecución ocurre en Jerusalén, en la ciudad santa de Dios. Entonces, los sacerdotes dicen no. O sea, los matan, pero antes de que se ponga el sol, no puede haber un solo cuerpo ahí. Entonces, cuando existía esa urgencia, lo que hacían los verdugos era que le quebraban las piernas a los condenados. ¿Usted sabe por qué le quebraban las piernas a los condenados? Ok. Porque estaban en esta posición. Entonces, en esta posición se comprimen los pulmones y no logran el movimiento de llenado de aire de los pulmones, de oxígeno de los pulmones. Entonces, para poder respirar, el condenado hacía esto. Flexionaba, empujaba el cuerpo con las piernas para poder enderezarse un poco y poder respirar. Y así el martirio se prolongaba por horas y días en ese movimiento para poder respirar hasta que ya no tenía más fuerza y no lo lograban y se quedaban y morían de un paro cardiorrespiratorio. Entonces, cuando necesitaban acelerar la muerte del condenado, le quebraban las piernas para que no pudiera hacer esto. Entonces quedaba ahí con las piernas quebradas, ya no podía levantarse más y moría asfixiado. A Jesús no le quiebran las piernas porque cuando los sacerdotes dicen necesitamos que los quiten porque está a punto de empezar el Shabbat, cuando llegan donde está Jesús, ya Jesús está muerto, ya había expirado. Entonces no le quebraron las piernas. Hermanos,
Esto ocurre en horas. En horas. El condenado podía durar días agonizando. Si Jesús muere en horas, ¿cómo cree usted que llegó a esa cruz? Ya Él venía agonizando. Ya Él venía destrozado. Cuando Él es fijado en esa cruz, ya su vida se estaba yendo. Duró horas. Ni siquiera le tuvieron que quebrar las piernas de lo mal que estaba. Desangrado, destrozado en el cuerpo, molido por nuestras transgresiones, dice la Escritura, dice en la profecía que leímos. Por eso conseguí esto. Por eso quiero andar esto. Porque quiero recordar quién soy y cuánto costó lo que soy. Porque aquí fue donde se pagó por lo que soy hoy. ¿Cuál es el mensaje de la cruz? Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 23 y 24, dice: mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Motivo de tropiezo para los judíos, sí, porque ellos fueron los que lo condenaron. Porque ellos fueron los que estaban ahí gritando: liberen a Barrabás. Y locura para los gentiles. Estos chavalos están locos. O sea, ¿cómo es que siguen a alguien que murió en una cruz? O sea, si murió en una cruz es porque no valía nada. O sea, si lo mataron en una cruz y utilizaron una cruz para asesinarlo, es porque no valía nada. Ese tipo no valía nada. ¿Cómo es que siguen a alguien que no valía nada? Entonces era una locura. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Dígalo. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 1 al 4 dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes, dice Pablo a la congregación de Corinto. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué; de otro modo habrán creído en vano. Es el evangelio, es la buena noticia acerca de esto horrible que pasó, lo que nos da salvación. Y el 3 dice, y el 4: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Este es el evangelio. Cuando usted le pregunten qué es el evangelio, este es el evangelio: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Ese es el evangelio. Esa es la buena noticia: que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y si usted cree en eso, y si usted declara eso, usted tiene salvación. Si lo cree desde aquí, si vive con respecto a eso, dice si se aferra, dice aquí, si se aferran a la palabra que les prediqué, o sea, si se aferran a eso, si ustedes no abandonan eso, si ustedes no dejan de creer en ese evangelio, serán salvos. El poder de Dios está en la cruz, en el maldito de Dios. Qué duro, qué feo. El poder de Dios está en el maldito de Dios. Primera de Corintios 1:18 dice: me explico, dice Pablo. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. El evangelio es el poder de Dios.
El Evangelio es que usted no pague por todo lo que debe. El Evangelio es que alguien pagó por usted. Que alguien dijo, no lo toquen, yo voy a morir en lugar de él. Y no solamente muere en lugar mío, sino que muere de esa forma tan horrorosa. ¿Ya entendió cuánto vale su salvación? Por eso sí, me consiguió una cruz. Y la estoy usando todos los días del mundo. Porque quiero recordar todos los días del mundo quién soy y cuánto costó mi salvación. Dice amén. Regálame la Biblia, por favor. Hermanos, vamos a proceder con la cena del Señor. Yo creo que el tema para hoy es más que apropiado. Yo espero que esas caras que vi, esas expresiones de dolor, de terror, no solamente se queden ahí, que penetren, que le motiven, que le impulsen a entender que el sacrificio costó mucho, que su salvación se pagó muy caro. No la desprecie, no la menosprecie, no la rechace. Amén. Ese es el mensaje para el día de hoy.